todos los lunes presentes en Dominó con Antonio de Turris. Antonio, una semana pero viene muy agitada. Arrancamos ya con reforma del Código Civil y Comercial. Se trata ya directamente el presupuesto. Está nuevamente en juego todo lo que tiene que ver con los bonos. No te olvides que esta semana la Argentina tiene que hacer un pago importante, que forma parte de esos pagos que finalmente quedan bloqueados. Se va a hacer a través de Nación Fideicomiso, pero está la duda de si efectivamente va a llegar a manos de los acreedores. Y prácticamente el viernes hay un pago que ahí no va a haber ningún tipo de problema, porque son los intereses del BODEN 2015, que como son por legislación argentina, digamos, están al margen del problema general. Pero esto significa que las reservas del Banco Central nuevamente van a estar hacia abajo, y eso realmente es preocupante por todo lo que hay, importadores, bueno, toda esa problemática no resuelta, que está llevando a la existencia de muchos dólares y un traslado a precios de la mayor carestía que implica si algún importador utiliza estos mecanismos llamados de dólar bolsa o dólar contado con liqui para traer importaciones. Sí, porque ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? La diferencia, vos calculás 8.50 contra 14 y pico, claro. Evidentemente es muy, pero muy fuerte. Y en el Código Civil y Comercial, ahí hay muchos puntos importantísimos. Desde el lado económico se puede decir lo siguiente: está la posibilidad unilateral del deudor de moneda extranjera. Yo te debo $1.000, yo tengo la posibilidad como deudor, dice el proyecto, de pagarte en pesos al tipo de cambio oficial. Por eso nadie te va a prestar $1.000, yo tampoco. Quédate tranquilo. ¿Me quedo tranquilo? Sí, sí. Bueno, ese es uno de los temas, pero lo más importante es qué implicancias tiene para un banco. Porque si yo tengo un depósito en un banco en dólares, el banco me lo va a devolver en dólares o me lo va a devolver en pesos al tipo de cambio oficial. En ese caso, el banco se está quedando con una gran parte de la deuda que tiene conmigo, o sea, me está licuando la deuda. Los bancos nunca pierden. Claro, porque en ese caso el banco es el deudor, claro, porque me tiene que devolver el depósito. Ese es uno de los recordemos temas. Que Elisa Carrió está presentando un amparo. Un amparo objetando la reforma porque considera que el tratamiento parlamentario quedó alterado, quedó violado, y por eso está haciendo la impugnación. De todas maneras, que eso prospere, vos sabés que la propia Corte Suprema está involucrada en esta reforma. Sí, porque según Elisa Carrió, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, según Elisa Carrió, insisto, es el dueño de la imprenta y de los derechos de autor. Los derechos de autor del nuevo código, que si es así, es un negocio más que interesante. Esto es lo que dice Elisa Carrió. Yo sobre esto quería decir alguna cosa, Ismael, porque la verdad que yo esperaba como ciudadano argentino que el interés de la Iglesia, y voy a decir aunque suene odioso, y yo sé que esto me va a granjear muchos enemigos, por ahí más de los que tenemos los periodistas, puntualmente del Papa Francisco, esperé que él tuviera una preocupación más general por este código, y no que se limitara solamente a lo que vulgarmente decimos la quintita, ¿no? O sea, él aparentemente no, las buenas fuentes indican que él arregló con Cristina, o terminó de arreglar en esta visita que le hizo Cristina, algunas cosas del código que a la Iglesia le interesaba y que no van a ir en esta reforma. En esta reforma, y aparentemente se desentendió de todo lo demás. Alguien me podrá decir, bueno, el Papa pelea por lo suyo, pero la verdad que me parece que el Papa podría haber tenido un interés un poquitito más general, porque este código, si sale tal como está, realmente va a ser muy perjudicial para los ciudadanos en muchísimos órdenes, no solamente en aquellos que tienen que ver con la concepción y que son los que a la Iglesia interesaban a la Iglesia puntualmente, y está muy bien que la Iglesia haya peleado o haya pujado por ellos, pero yo esperaba que se hubiese interesado un poquitito más por la totalidad del código, o por lo menos por algunos otros puntos. Bueno, de todas maneras hay un tema que es permanente, es el tema de la inseguridad. Está presente cada minuto de nuestras vidas. Es un tema que tiene muchas facetas, tiene facetas ya de orden individual, de orden penal, pero también hay una faceta social detrás de esto, porque evidentemente el crecimiento del delito nos está marcando también como sociedad, y ese tratamiento le queremos dar hoy aquí en Dominó. Sí, efectivamente, Ismael, porque además
es un tema que tiene atrapada a la sociedad argentina en un debate que parece inacabable entre garantismo o no garantismo, el tema de las cárceles, que muchos jueces y muchos ciudadanos dicen que no se puede tener detenido demasiado tiempo a alguien porque las cárceles argentinas están muy lejos de cumplir con lo que manda la Constitución. Yo en lo personal a esa gente le digo que lamentablemente las cárceles argentinas pertenecen a un país en ruina, como los hospitales argentinos, como el transporte argentino, como los autos de la policía de la Argentina. Es muy difícil que en un país en ruinas pueda haber cárceles modelo, pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Gabriel Kessler, sociólogo, que ha seguido muy de cerca el tema en los últimos tiempos, y Claudio Stampali, abogado penalista, porque nos interesa tener la mirada, insisto, de dos especialistas sobre un debate que ojalá en algún momento termine, porque es un tema que la sociedad argentina tiene que resolver porque cuesta vida todos los días. Cada minuto. Que desee unos auspicios y todo el debate sobre la inseguridad hoy en la Argentina. Haceme caso, dale bola al gordo de invierno y gana una fortuna. ¡Uy! La ola polar es una ola de suerte. Sortea el 12 de julio. Más de 16 millones en premios. ¿Te lo vas a perder? Lotería de la Provincia. La lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar por usted, Kessler. ¿Qué es lo que nos está pasando a los argentinos como sociedad con la delincuencia? Por lo que decíamos, porque evidentemente es un debate abierto que nadie sabe cómo cerrarlo. Bueno, el debate sobre la inseguridad está planteado hace bastante y en general en casi todas las sociedades es un debate que no se cierra porque siempre se le plantean a la sociedad temas ligados a la inseguridad. Si uno mira en el caso argentino la inseguridad más ligada a lo que consideramos el delito que más preocupa, los delitos urbanos violentos, hay un aumento que comienza ya desde los años 90 y que tiene picos y bajas. Si uno ve, por ejemplo, en los últimos años que hubo una disminución de determinados delitos, contra la propiedad y una tasa, digamos, de homicidios que se mantiene relativamente estable. Es decir, hay una preocupación de un tema que de algún modo no es que necesariamente haya conocido un empeoramiento, pero se mantiene con una tasa de delito relativamente alta y eso obviamente preocupa a la sociedad y se buscan diferentes tipos de soluciones. ¿Y cuál es la base social hay una base social de este delito? Porque hay gente que tiene el preconcepto de decir, bueno, como hay más pobreza, hay más desigualdad, digamos, esos serían factores que podrían llegar a aumentar la delincuencia y bueno, todo tipo de delito que vemos. Sí, a ver, los delitos que englobamos dentro de la inseguridad, que son una parte de los delitos, no todos, conocen un aumento importante a mediados de los años 90, en la medida que aumentaba la desigualdad, el desempleo y distintas formas de exclusión social. El punto es que, aún con la mejora de los indicadores sociales, que pueden discutirse, pero que hay una mejora al 2003, lo que se plantea como debate académico y político importante es que el delito no se revierte en la medida en que se revierte o que mejoran ciertos indicadores sociales. Entonces, ¿por qué no? Y es uno de los temas que están planteados en casi toda América Latina. Es decir, hay un planteo que se da en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, que aún con un mejoramiento de la situación social, las tasas de delito no mejoran necesariamente y en algunos países hasta se produce un incremento. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones a tomar en cuenta, que es, por un lado, cuánto dura la permanencia de los efectos de la desigualdad, aun cuando los indicadores mejoran. Y bueno, pero el caso argentino es ese. Tenemos una pobreza estructural muy fuerte, una desigualdad estructural muy acentuada. ¿Ese es un factor para que aumente desde el punto de vista social el delito? Es un factor porque uno ve, por ejemplo,
que si uno mira con más cuidado determinados territorios, por más que los indicadores generales puedan mostrar una mejora, perduran nichos de desigualdad extremos registrados en determinados territorios. Y también, a contracorriente de lo que uno piensa, también a veces la reactivación puede tener un efecto en el delito. ¿A qué me refiero? Más bienes que circulan, más bienes con valor en un volumen escaso, como son iPod, iPhone, etcétera, también generan, como está pasando en muchos lugares del mundo occidental, que aumenten los hurtos. O también, por ejemplo, mercados ilegales que están surgidos de hace tiempo, como por ejemplo el mercado de venta de piezas de autos usados, que en muchos casos son productos del robo, en un momento donde hay un aumento de la venta de autos, también ese mercado se lubrifica, se ve reforzado. Entonces, hay una parte... Claro, pero ahora que tocas ese aspecto, por ejemplo, ahora uno de los problemas que hay es que hay mucho robo de auto, porque como hay límites en la importación, aumentó mucho el valor de los repuestos. Entonces, roban de los autos los repuestos porque el mercado se agrandó por los límites que hay para la importación de repuesto de autos. Sí, en toda América Latina hay alrededor de 1,5 millones de robo de autos por año, lo cual es una cifra muy grande y que está ligado también a la extensión de determinados bienes de consumo, lo cual también plantea la obligación de pensar de manera un poco más sofisticada la relación entre cuestión social y delito. ¿Entonces no tiene solución? No digo que no tiene solución, yo digo... es preciso ver que no hay una causa única, hay una diferencial de distintos tipos de causas y depende también del tipo de delito. Yo creo que como todo problema, lo primero es tratar de partirlo para poder ver, ¿no?, qué tipo de delito, en qué lugar. Entonces eso obliga a escaparnos de las ideas de la gran solución, que muchas veces solo llevan a, digamos, propuestas demagógicas punitivas, y pensar en cuáles son las prioridades, que deben ser, por supuesto, los delitos violentos, en qué lugares, cuáles de esos delitos tienen que ver contra robos contra propiedad, cuál con otras formas de violencia interpersonales donde se registra una parte importante de los homicidios, y de esa manera, me parece, se desarticula esta idea de que es un problema insoluble y enorme, y uno ve cuáles son las soluciones para los distintos tipos de delitos. Bueno, hasta ahora el problema es insoluble, no es una idea, es una realidad. Lamentablemente para los argentinos, por lo menos, eso es lo que demuestran, ya no es una opinión, es lo que demuestran las cifras. Doctor Estampalaya, usted preside un centro de estudios para la prevención del delito. Efectivamente. Todo esto que se acaba de decir, ¿no?, la pobreza estructural, el hecho de que hoy falta un guardabarro importado y entonces el guardabarro del auto que anda por la calle pasa a ser apetecible, digo, torna imposible la prevención del delito porque aquí también se ha fracasado. Mire, yo comparto en gran medida el marco que nos dio Gabriel, pero quiero poner énfasis en una cosa, porque la pregunta, Ismael, suya fue ¿qué es lo que pasa que la cosa no cambia?, ¿no? Y creo que fundamentalmente no hay una visión estratégica en el tema de la seguridad. No hay liderazgos, en la región tampoco, pero en la Argentina diría especialmente, porque hay países como los que dijo Gabriel, Bolivia, Perú, Ecuador, que están mejorando. Desde el punto de vista del... Sí, están mejorando. Yo no, perdóneme que lo interrumpa. Sí, cómo no. Usted lo debe saber mejor que yo. Por dar un caso que estuvo estos días en boca de todos y que todos conocemos. El motochorro de La Boca hoy en Chile está preso. Sí. En la Argentina está libre. Bueno, es probable. Digo, no es la región, con esto quiero decir. En Chile el motochorro de La Boca hoy por eso está le quiero preso. decir que hay países aunque tenga que el hijo que hacerle el regalo con hambre, el motochorro de La Boca hoy en Chile está preso. Está bien, es muy probable porque es un poco más duro, es más rígido el sistema penal. Por eso digo. Sobre todo porque tiene un ministerio público mucho más, con mucha más posibilidad de investigación. Pero usted decía liderazgo, ¿qué es el? No entiendo lo que es el liderazgo. Está conformado en la ciencia política por dos palabras en materia de seguridad que es fundamental. Gerenciamiento, saber gerenciar la seguridad, quiere decir trabajar interconectadamente con todas las áreas. Un ministro de seguridad hoy de un país moderno tiene que ser un verdadero ministro coordinador. Tiene que trabajar no solo con el sistema penal, es decir, con el ministro de Justicia, sino coetáneamente con el ministro de Salud, de Educación, de Acción Social, de Obras Públicas, etc. Esa es la forma de concebir la seguridad en el mundo serio. ¿Cómo se hace en la Argentina? ¿Cuál sería el primer paso en la Argentina? El primer paso es algo que él rozó, que es hacer una encuesta de victimización, para saber cómo estamos. Porque nosotros seguimos hablando en base a intuiciones. Nunca sabemos exactamente cómo estamos. Sabemos que somos víctimas. Hablamos en base a estadísticas también, ¿eh? No hay estadísticas. Discúlpeme, desde 2008 no hay más estadísticas. No importa, pero si usted toma el diario va a ver que
hay 3 entraderas por día, 2 muertos por día. Sí, pero un país serio, es un país bananero en eso. ¿Por qué no hay estadísticas? Dejó de dar las estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación, pregúntele al señor ministro. Desde el 2008 no tenemos más estadística en el país y en el 2009 solamente homicidios y después nunca más de ningún delito. Ahora usted, ¿qué sensación tiene? ¿Que hay más o menos delitos? A mí creo que, en eso no estoy tan de acuerdo con Gabriel, creo que en delitos contra la propiedad seguimos en alza. De hecho, tenemos un trabajo de Naciones Unidas que nos demuestra que duplicamos el promedio latinoamericano. ¿Qué es delito contra la propiedad para que la gente...? Sobre todo el delito contra la propiedad que más se visualiza es el robo y el robo con armas. El robo. Sí, igual en las estadísticas comparativas con América Latina que salieron el año pasado, comparado, que son los datos de PNUD, Argentina está muy alto porque hay también un problema de tipificación. En Argentina entra dentro de robo también tentativa de robo, lo cual en otros países latinoamericanos no. Pero dicho esto, yo no creo que las cifras sean bajas. Cuando uno mira las encuestas de victimización, que coincido con él, no hay cifras oficiales, entonces nos tenemos que guiar por encuestas que hacen o municipios o universidades privadas, instituciones, muestran una tasa de victimización en las ciudades grandes y medianas argentinas entre un 30, 35 y hasta 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 3, 4 personas de hogares, cada 10 personas, al cabo de un año sufrieron algún tipo de delito. Y eso, obviamente, es una cifra alta, es una cifra alta internacionalmente, es alta para nuestros parámetros y genera una impresión, un poco lo que decía usted, de una especie de omnipresencia del delito. Y un tema importante, y que a mí particularmente me preocupa, que en ciudades intermedias y pequeñas también las cifras de victimización, obviamente en general de delitos menores, son altas y eso tiene un impacto político local muy fuerte y de generación muchas veces mucho autoritarismo y de reacciones muy punitivas de parte de sistemas políticos locales que no tienen la costumbre ni la capacidad institucional para hacer frente de un tema. Entonces, sí, yo estoy también de acuerdo con el colega en la necesidad de tener una estrategia donde se puedan aplicar algunas cuestiones novedosas, donde se trabaje integralmente y donde lo policial sea una herramienta, pero digamos, no lo que sea lo central, como ha sido desde hace años en Argentina, la idea de una política de seguridad que es totalmente policial. Pero esta idea de que entra por una puerta y sale por la otra. Bueno, dos cosas. Primero, hoy le hacen un reportaje al ministro de Seguridad de la Nación, Granado, de la provincia de Buenos Aires, y usted lo lee y yo me quedé, digo, seguimos para atrás, todo solamente policía. 40% más de presupuesto para el año que viene para sueldos, capacitación y cantidad para las escuelas de policía. Nada más, No habló, la palabra prevención no existe, otro tipo de abordaje de este tema no existe. Y en lo que usted ¿cuál es la otra pregunta? Discúlpeme. No, el tema de que, así como él manifestó lo del motochorro, el tema de que uno entra por una puerta, el ladrón entra por una puerta y sale por la otra, y quizá después reincide 5 veces. Sí, esto es importante explicar esto a la gente. El Código Penal argentino, el nivel de penas, la cantidad punitiva del Código Penal es equilibrado. Si uno analiza todos los códigos del mundo, va a ver que es un código intermedio. Ni es duro, ni es laxo. Pero el tema está en el Código Procesal. Nosotros tenemos un Código Procesal, en mi opinión, que nació viejo. Es un código que hay que remozarlo inmediatamente. Y hay fallos, como un plenario, Díaz Besone y algunos fallos de la Corte, que ponen 2 elementos solamente para obstaculizar la libertad de las personas, que es que no se fuguen, que no eludan la acción de la justicia y que no entorpezcan la investigación. Con esos 2 conceptos, en general, la jurisprudencia argentina ha sido bastante, no sé si llamarlo benévola o por lo menos respetuosa a las libertades, y con lo cual se observa cotidianamente, obviamente, que muchísimas personas que infringen la ley o que están sometidas a proceso, para decirlo mejor, inmediatamente pueden estar fuera de... Pero bueno, la libertad es la regla y la restricción de la misma es la excepción, en principio. ¿No? Vamos a un corte y retomamos esta discusión que compromete a todos los argentinos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente.
Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Doctor Stampalay, había quedado, yo le traslado la inquietud que tiene mucha gente. Sí. ¿Cómo se empieza, por dónde y cómo se acelera? Porque pareciera que es una situación muy compleja y que hay que atacar la pobreza, la marginalidad. Ahora, para que la Argentina se convierta, no ya en Finlandia, en algo lejanamente parecido a Finlandia, lamentablemente van a pasar muchos años. ¿Qué se hace en el mientras tanto con la delincuencia? Mire, justamente en el boletín que tiene usted en las manos en este momento, habla Irving Waller, que creo que es el número 1 en prevención del delito en el mundo, canadiense, con el cual trabajo hace 25 años. Se ha hecho un trabajo enorme en el mundo, porque hay países serios que vienen trabajando científicamente y han demostrado de que esto es tema suyo porque tiene que ver con la economía, si redistribuimos el 10% de la totalidad del presupuesto del sistema penal, es decir, justicia, policía, cárcel, en programas de prevención del delito, entre 5 y 6 años estamos trabajando obviamente con una ley de prevención del delito, coordinadamente interáreas, como le dije, con un fuerte liderazgo, cambiando la mente. Esto tiene que ser le diría, un marco fundacional. Entre 5 y 6 años se disminuye el 50% de la tasa de delito. ¿Y en el mientras tanto, de acá a los 6 años? Trabajando. ¿Qué son 5 o 6 años? Estamos trabajando. El primer año será un porcentaje determinado, el segundo año será... Pero empecemos de una buena vez. Estamos hablando hace de que empezó la democracia, no hemos hecho nada en este tema. Seguimos hablando de policía, 2 policías más, 2 patrullas más, no sabemos hacer nada. O sea, no para hay usted el liderazgo. endurecimiento de penas, la construcción de más cárceles para que no estén en comisarías... Esa no sería la solución. Ya no están en comisarías, pero el tema del aumento de las penas ya lo tenemos. Cuando fue Kirchner presidente, fue el famoso tema Bloomberg que mandaron. Y al contrario, fue un boomerang que anduvo para atrás. Está demostrado. Hoy eso está demostrado en el mundo exacto. Científicamente. No es un tema de penas draconianas ni duras. Es un tema de abordar integralmente el fenómeno. No es un tema de que al señor que mató y violó no se lo deje salir en 5 años. No es ese el tema. No. Le pregunto porque usted vio que cuando detienen a un asesino o a un violador, las mismas autoridades dicen, sí, este señor hace 5 años ya había violado y matado. Y uno dice, ¿cómo andaba en la calle este hombre? Algo mal funcionará. Y además, por supuesto, porque además hay el nivel de condenas, nada más esto, Gabriel, el nivel de condenas que tenemos en nuestro país es bajísimo. Está en el 3 y pico %, nada más de hechos que se denuncian que llegan a condena. Algo no funciona. ¿Qué no funciona? El código, como yo le decía, está viejo, no hay estructuras buenas para investigar, perfecto. El Ministerio Público está débil, están sobrecargados de trabajo también. Y tenemos que darle otro perfil. Te quiero dejar hablar. Me parece que también uno no puede tratar de solucionar los problemas con las mismas herramientas de siempre. Es decir, ya está demostrado que cárcel más dura lo único que genera es más revanchismo y más delito. Ya está demostrado que código más duro lo único que genera es mayor delito. Y en ese sentido también yo creo que es una idea peligrosa que la gente a veces escucha, que es que la gente, digamos que las personas no están en la cárcel en la Argentina. Argentina duplica su población carcelaria entre 97 y 2008 y eso no tiene un impacto necesariamente, digamos, que favorezca la disminución del delito y sí en la violación de determinados derechos por las condiciones donde la gente son aprisionadas. Entonces, me parece que seguir insistiendo con leyes más duras y con la idea de que se necesitan más cárceles, lo único que hace es generar, por un lado, un autoritarismo que está bastante presente en la sociedad y al mismo tiempo no soluciona. Usted señaló Finlandia. Finlandia es un caso muy interesante, es el ejemplo que pone la Comunidad Europea para el ejemplo a seguir para toda Europa y es un país que, por ejemplo, le da
un solo lugar de la cárcel en las penas muy, muy graves, y hay un montón de figuras alternativas, medidas alternativas, sustitutivas, multas. La idea de multas de acuerdo a la falta que una persona cometa y lo que gana, es decir, tiene todo un andamiaje que construyó desde hace 20, 30 años, que hoy lo pone en un país con tasa de delito muy baja, tasa de presionamiento muy bajo y un nivel de igualdad y de seguridad muy alta. Entonces, yo creo que ahí hay que tratar de pensar algunas soluciones nuevas, y una yo creo que es, justamente como decía antes, ver cuáles son los delitos prioritarios que nos preocupan, que son los más violentos, ver aquello que ha funcionado los planes de desarme voluntario, digamos, funcionado las herramientas donde se juntan políticas urbanas con políticas de participación social. Entonces, hay algunas cosas que sí han funcionado en algunos municipios, y me parece que en esa dirección, y sobre todo focalizando en algunos problemas, repito, los delitos más violentos de todo tipo, es donde debería encaminarse nuestra Ahora, tarea. acá en lo inmediato, el empleo no está creciendo, la inflación es muy alta, el poder de compra de los asalariados, de los jubilados, de la población en general está disminuyendo. Los temas de corrupción afloran todos los días. Todo eso, desde el punto de vista de, digamos, ¿cómo se puede decir? El delito potencial, ¿lo agrava? No, por supuesto que lo agrava, ¿no? Ya la criminología eso no lo discute. La exclusión social, sobre todo, usted como economista, la exclusión social, no se habla tanto de pobreza en el tema delictivo, porque es un tema estructural, la dignidad se conserva. No, pero en las clases altas también hay delitos, quizás por supuesto otra clase que hay de delitos. delito. Por supuesto que ni hablar esto. Delitos, pero no sé, son los delitos no es el repuesto de un auto. Son los delitos de cuello blanco que no se ven, muchos no entran a los tribunales, terminan antes. Todo eso no termina siendo un factor que realimenta, porque si yo digo, ¿y si el de arriba? Sí, sí, claro. Bueno, sí. Es impune, se robó esto, aquel se robó. Empezando por la clase política, ¿no? ¿Cómo? Empezando por la clase política. No, aparte en un país centralista, con una visión centralista que siempre miramos a nuestros gobernantes como espejo de lo que tenemos que hacer, y nos va mal. Cada vez que nos miramos nos asustamos un poco. Eso también no es muy bueno que digamos, ¿no? Creo que Colombia en eso trabajó muy bien, ¿no? Bueno, el tema queda abierto porque lamentablemente va a seguir, así que la charla también queda abierta y la seguimos en otra oportunidad. Con gusto. Ismael, nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes, aquí en Dominó, como siempre, por Metro. Gracias.